Jorge Buxadé, eurodiputado del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. Muy buenos días a todos. Seguimos aquí hablando de Europa, seguimos hablando de los problemas que nos afectan a todos y como no podía ser de otra manera, por supuesto, hoy tenemos que empezar hablando de la amnistía, de la inconstitucional amnistía. No sé si lo voy a poder hacer en un solo vídeo o quizá lo tenemos que alargar en dos. La amnistía no es más que la declaración de la eliminación de aquellos hechos que produjeron tanto daño a la nación española, que produjeron tanto conflicto dentro de la sociedad catalana, con una finalidad de deslegitimar al Estado de Derecho y facilitar, por supuesto, la comisión de un nuevo golpe de Estado, una vez ya Sánchez, con sus socios comunistas y separatistas, durante la legislatura pasada, derogó el delito de sedición. La amnistía es tanto como decir que no ha habido delito, es tanto como decir que lo hicieron bien, es tanto como decir que los jóvenes de Artós actuaron mal cuando salieron a la calle con las banderas nacionales a defender la unidad de España. Es tanto como decir que los jueces actuaron mal cuando, a instancias de Vox inicialmente y luego de la Fiscalía, se suman a iniciar procesos penales para la persecución de aquellos que estaban cometiendo masivamente delitos en territorio catalán, desde la malversación de caudales públicos, la utilización de datos de carácter personal y legal, por supuesto, el delito de rebelión, o en su caso, como dijo luego el Tribunal Supremo, el delito de sedición, pero también los delitos de desobediencia a la autoridad judicial o de atentado a la autoridad. La amnistía es tanto como decir que las manifestaciones del 30 de septiembre, organizada por Somatemps, del 8 de octubre y luego del 29 de octubre, promovidas por Sociedad Civil Catalana, no tenían sentido, que estuvo bien que los policías estuviesen metidos en un barco de forma horrenda en el puerto de Barcelona y que se les diesen instrucciones para impedir ese referéndum, y que ahora, si se aprueba esta ley de amnistía, todo eso no tenía sentido. Se habla muchísimo de la amnistía y yo creo que hay que aclarar varias cuestiones. En primer lugar, la amnistía es inconstitucional, y es inconstitucional fundamentalmente porque nuestra Constitución no la prevé. En aquellos estados donde quieren que haya amnistía se dice expresamente: la Constitución francesa, la Constitución italiana, la Constitución portuguesa. Pero en España no se prevé la amnistía. Más aún, os voy a decir, y yo creo que muchos quizá la habéis ya leído, porque habéis leído el informe de disenso, pero al que no la haya leído, la amnistía se plantea mientras se está redactando el texto de la Constitución. El grupo mixto plantea una enmienda para introducir dentro de las competencias de las Cortes Generales la de aprobar leyes de amnistía. Y expresamente eso se rechaza. Es evidente que los españoles, nuestros mayores, los que votaron esa Constitución de 1978, los que estaban en ese momento construyendo ese régimen democrático, no quisieron que hubiese más leyes de amnistía que la que ya se había aprobado en dos fases. En primer lugar, en el 1976 y luego en 1977, una ley de amnistía, por otra parte, que hay que ponerlo de manifiesto, que determinó que cientos de terroristas, de asesinos de la organización terrorista ETA, salieran de las cárceles y volviesen a cometer los mayores atentados contra nuestros compatriotas, convirtiendo aquellos años 80 en los años de plomo, los años del secuestro, de la extorsión, del exilio, del asesinato en masa en todo el territorio nacional. Y en segundo lugar, el otro argumento, que parece igualmente definitivo, y es que la Constitución, en el artículo 62, dice que al rey le corresponde ejercer el derecho de gracia, dice, y expresamente dice, quedando prohibidos, que no podrá autorizar indultos generales. Hay que distinguir, para que todo el mundo lo entienda, que la diferencia entre un indulto y una amnistía. En el indulto, el tipo que ha cometido un delito es juzgado, es condenado, y luego pues se le concede el perdón por razones de muy diversa naturaleza que en cualquier caso tienen que justificarse. El indulto, la amnistía, por el contrario, es decir, que lo que sucedió y era delito se decide que no sea delito y que por tanto nadie les persiga, nadie les juzgue, nadie les lleve al banquillo, no sean sometidos al enjuiciamiento público y por supuesto no haya
condena. El indulto parcial, el indulto total, pero siempre individual, es admitido en nuestra Constitución. Y no solo es admitido en nuestra Constitución, es que forma parte de lo que podríamos denominar la Constitución histórica de España, porque ha sido una facultad que se ha reconocido siempre al rey. Incluso muchos han puesto de manifiesto que en el fondo no es más que un resabio de lo que era la vieja o la facultad divina de conceder el perdón de los pecados. Pero es que los indultos estaban admitidos en la Constitución de 1812, la de 1837, el año 45, la de 1869 y, por supuesto, la de 1876. Por lo tanto, es el ejercicio de la clemencia, el Estado soberano, en el ejercicio de sus facultades, concede el perdón a aquel que ha sido condenado. Por el contrario, en la amnistía, que es radicalmente inconstitucional, pero que además es injusta e inmoral, a aquellos que cometieron determinados delitos se les exonera de toda responsabilidad, como borrando los hechos de lo que hicieron. Y esto no es más que el segundo paso, porque hay que poner de manifiesto que ya Sánchez pactó en la legislatura pasada como cesión a Esquerra Republicana para mantenerse en el gobierno y aprobar los presupuestos, la concesión de 9 indultos, entre ellos a Junqueras, uno de esos que está ahora negociando la ruptura y la destrucción de la unidad nacional con Sánchez y con Puigdemont aquí en Bruselas. Mirad, toda la propaganda del PSOE manifestada en El País, en ese manifiesto de supuestos intelectuales y juristas, viene a decir que la amnistía cabe en la Constitución. Pero mira, cuando el Tribunal Constitucional, que realmente nunca ha sido, por desgracia, un tribunal independiente, un tribunal imparcial, un tribunal neutral, porque la propia Constitución, como sucede con el gobierno de los jueces, ha abierto la posibilidad a que los partidos políticos metan su mano en la determinación de quiénes son miembros del Tribunal Constitucional, pero cuando al menos mantenía una cierta apariencia de neutralidad en el año 1986, ya en el año 1986, decía que la amnistía consiste en hacer desaparecer las consecuencias de un derecho anterior que se repudia al constituirse un orden político nuevo. Eso lo dice el Tribunal Constitucional en una sentencia en la que interpreta la ley de amnistía del año 1977. Es decir, se dicta una amnistía porque se entiende que aquellos que fueron condenados en virtud del régimen, de las normas vigentes en el régimen franquista, repudiamos el derecho franquista y, por tanto, lo que hizo esas condenas no las aceptamos y se amnistía. Las amnistías son propias de un cambio de régimen. Y, por tanto, si se aprueba una ley de amnistía, si se amnistía a todos los separatistas, no solo los delitos que han cometido, las infracciones, lo que ha hecho la familia Pujol, lo que han hecho, que han robado a manos llenas, que han enfrentado a los españoles, que nos han llevado al límite, que produjeron casi una guerra civil dentro de Cataluña, en aquellos meses de septiembre y octubre de 2017, supone que para Sánchez y sus socios estamos ante un cambio de régimen. Ellos rechazan los valores de la Constitución de 1978. ¿Por qué lo rechazan? No lo rechazan por ninguna cuestión de carácter ideológico, simplemente la rechazan porque odian España, porque no quieren España, porque no quieren la unidad nacional, que todos los españoles tengamos los mismos derechos. La Constitución no permite, no habilita expresamente esa amnistía y, por tanto, no podemos aceptarla. Voy a ir terminando y lo sigo en otro vídeo para la próxima semana, porque por desgracia el tema de la proposición de ley de amnistía nos va a llevar a muchos meses de trabajo y de lucha por defender la ley, por defender el Estado de Derecho, por defender la igualdad ante la ley entre los españoles. Pero me voy a quedar con una idea que creo que os tiene que quedar muy clara y que además os va a coincidir incluso, lo podemos hilar con la gasificación que se produjo el lunes 6 de noviembre en la calle Ferraz, en Madrid, por parte de la policía, como consecuencia de las órdenes ilegales dadas por la subdelegación del Gobierno y, por supuesto, por el ministro de Interior. Y es que, con carácter general, en un sistema democrático, los ciudadanos, los españoles, podemos hacer todo aquello que no está expresamente prohibido, mientras que las administraciones solo pueden hacer aquello que se les permite. Con lo cual, si no se permite expresamente esa amnistía,
por supuesto que tenemos que rechazar la posibilidad de la misma. Y no hay que ceder en nada. Vais a acabar viendo como en las próximas semanas, si al final la proposición de ley de amnistía se presenta como consecuencia del acuerdo de Sánchez con sus socios separatistas, vamos a empezar a debatir sobre si tal artículo de la ley de amnistía es legal o no, hasta dónde. La amnistía no puede ser aceptada en ningún caso. Fueron delitos y todo el peso legítimo del Estado, de la policía y de los jueces tiene que caer sobre ellos hasta sus últimas consecuencias. Contenido financiado por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos del Parlamento Europeo.